Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar cuál es el número de Euler y algunas de las representaciones más importantes que tiene por lo menos en la ecuación exponencial y en la ecuación logarítmica. En primer lugar, ¿qué es el número de Euler y de dónde viene? Es un número irracional, es decir, que tiene un número de dígitos infinito luego de la coma, un número de dígitos decimales infinitos, y fue ideado por uno de los más importantes matemáticos y físicos del siglo XVIII, que se llama Leonhard Euler. Acá vemos cuál es el número E. E es simplemente un número que es bastante importante en las matemáticas, pero es tan solo un número. Vamos a ver, por lo menos, si nos imaginamos la recta de los números reales, ¿sí? Y tenemos el cero, el uno, el 2, el 3, ¿sí? Estos son los números reales. Entre el 2 y el 3, tal vez un poco más cerca del 3, tenemos por acá ubicado el número E, porque vemos que es 2,718281828459 y infinitos dígitos decimales. Pero, ¿cómo se calcula este número? ¿Cómo es posible llegar a ese valor? Vamos a ver una de las tantas formas que se puede hallar el resultado del número E. Vemos en pantalla que tenemos una expresión matemática. Tenemos esto es conocido como una serie. A sub 1 es igual a 1 más 1 entre n elevado a la n. Esto es como una especie de función. Entonces, a medida a n, le vamos a ir colocando valores. N igual a 0, a va a tener un valor, con n igual a 1, a va a tener otro valor, y así sucesivamente podemos ir asignándole valores al número n y nos va a ir resultando en una salida que va a tener el número de a sub 1. Si expresamos esto como una tabla, ¿verdad? Aquí tenemos los valores. Si bueno, en este caso aquí sale x, pero vamos a imaginar que esto es una n. Si n vale 1, a sub 1 vale 2. Si n vale 10, vale 2,59. Si n vale 100, vale 2,70. Si n vale 1000, 2,7169. Así sucesivamente. A medida que vamos subiendo el número, por lo menos si vamos aumentando, acá tenemos el valor de n igual a 10 millones. Vemos que la expresión de a sub 1 tiene el valor de 2,7182817. Y sorpresa, a medida que n va aumentando, este valor va a ser, se va a ir acercando al valor de E. Si lo graficamos, la gráfica roja es la gráfica de la expresión de A sub 1 y esta recta azul es la recta del número E. Acá tenemos el número de 2,7182881, es decir, E. Ok, este es el número E. Y a medida en que le vamos asignando valores más y más altos a la n de nuestra serie, se va a ir acercando más y más al valor de E. Y esa es una forma de definir o de obtener cada vez más dígitos con mayor precisión de el número E. Es decir, si calculamos el valor de esta expresión para n igual a 100 millones o 100.000 millones, vamos a ir obteniendo una definición cada vez más precisa del número E. Ahora, uno de los usos que se le tiene para el número E es para usarlos como base en la función exponencial y en la función logarítmica. En el caso de la función exponencial, quedaría de esta manera. Como sabemos, la función exponencial es en la que la base es un número que está elevado a un exponente que va variando, que es la variable independiente x, que es el número de entrada, que nos va a ir definiendo una salida f sub x, que es igual a y. Como vemos, el valor de e es mayor que 1.
por lo que la función va a ser creciente. Y para los valores de x superiores a 0, el resultado de la función será mayor que la unidad. Y en contraste, para los valores de x inferiores a 0, el resultado será menor que la unidad. Vamos a ver eso de forma gráfica. Acá tenemos esta función que está acá. Esto es f de x igual a e elevado a la x. Y por acá está x. Entonces vemos que es una función creciente que para las x negativas tenemos números menores que 1, porque acá está la unidad. Tenemos números menores que 1 para las x negativas. Y para las x positivas, para todos los números acá, tenemos números mayores que 1 que van aumentando. Si observamos cuál es el dominio y el rango de esta función, observamos que el dominio son todos los reales, porque si vamos desde menos infinito a más infinito en el eje X, observamos que para cada número hay la función tiene un valor, está definido, tenemos gráfica, pero si observamos el eje Y, que sería el rango de la función, si vamos desde menos infinito hasta infinito, observamos que para los números menores que 0, vemos que no hay función y quedaría entonces el dominio de la función, que x pertenece a los números reales, y el rango de la función quedaría que y va desde 0 hasta infinito, y el 0 no está incluido, pues hay acá una asíntota. Es decir, nunca toca el 0 en el eje X negativo. Así que el valor de Y en 0 no hay ningún valor para que corte con el eje X. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos esta expresión que g de x es igual a 2e elevado a la x. Tenemos una función exponencial con aquí un factor de expansión, este factor que multiplica a la base y que está también elevada por la x. Entonces, tendrá en esencia, vamos a leer, tendrá en esencia la misma forma que la función original, pero al estar multiplicado por una constante que a su vez está elevado a la misma variable, ¿verdad? Trae como resultado un factor de expansión. Lo que quiere decir que la función se va a poner como más angosta. Si la función originalmente iba así, ahora se va a poner como así. Va a hacerse más grande más rápidamente. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta. Primero analizar el resultado con una tabla. Y acá tenemos, si vamos asignando valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, vamos observando cómo se comporta la función. Vamos viendo cómo van aumentando los números rápidamente. Para el 0, vemos que tenemos el corte cuando x vale 0, la función vale 1. Y para los números negativos, la función tiene números menores que 1. Y ahora para los números positivos de x, la función tiene números mayores que 1 en y. Y vemos que aumenta más rápidamente, que es lo que implica el factor de expansión. En 1 la función vale 5, en 2 vale 29, en 2,5 68, en 4 ya va por 800 y en 6 ya va por 25.000. Es decir, la función va aumentando mucho más rápido. Y aquí tenemos el resultado. De forma general, la forma no cambia mucho, sigue siendo la misma función con la misma forma, solo que si la comparáramos con la función sin ese factor de expansión, pues la forma sería un poco más así. Este sería e a la x y así sería 2e elevado a la x, la azul, que fue la que estudiamos. Y bueno, el dominio y el rango sigue siendo el mismo que estudiamos para el caso general. eh, para todos los x, en el caso del dominio, desde menos infinito a infinito, pues hay función. Y en el caso del rango, solo hay para los números mayores que 0 en la y. Si vamos desde menos infinito a más infinito en la y, nos vamos a conseguir que solo hay función para los números positivos de la y. Y es lo que está expresado acá.
Ahora, otra aplicación del número e es el logaritmo neperiano, también conocido como logaritmo natural. ¿Y qué significa eso que está ahí, que dice lnx? ¿Qué es eso? Pues no es más que el logaritmo con base e. Si recordamos, la función logarítmica tenía una forma logaritmo con una base de x. Pues el logaritmo neperiano es en el caso en que esa base es el número e, pero se escribe distinto por convención, por nomenclatura que se usa en el mundo. Se escribe como ln, que es el nombre de logaritmo natural. El logaritmo natural de x es el logaritmo base e. Y ese es el logaritmo neperiano. Y es otra aplicación bastante importante del número e. Pues, como estudiamos, acá está, dice, se está dando un logaritmo con base equivalente al número de Euler. Ahora la función, pues, es la relación que, como estudiamos en videos previos, una relación matemática que va a recibir números de entrada, que en este caso van a ser las x, y va a arrojar una salida, que va a ser un número y, esto es igual a y, y sabemos que esa salida va a ser el logaritmo natural de x, tal cual como lo acabamos de definir. Entonces, vamos a ver cómo se puede, cómo se puede comportar esta función. Si recordamos, el logaritmo cuando tiene una base mayor que el número 1, como sabemos que el número es igual a 2,71 aproximadamente, los primeros dos decimales, así que es mayor que 1, así que va a tener, así que su forma va a ser aproximadamente esta, que es la de una función logarítmica con un, con una base mayor que 1. Es una función creciente que no tiene valores negativos, que tiene una asíntota en el cero, es decir, nunca llega a tocar el cero, y que está definida para todos los valores de x mayores que cero. Y eso es más o menos lo que podemos observar en esta tabla que está acá, que para menos 1, es decir, para este número negativo, no hay función, está sin definir, que para 0, es decir, para acá, tampoco hay función porque nunca llega a tocarlo, nunca llega a haber un valor para 0, pero a partir del número 1, que es cuando corta aquí con el eje 0, con el eje X tenemos el valor de 0 en la Y, y a partir de ahí vamos a ir observando valores para la función que va a ir aumentando a medida en que va aumentando el eje X. ¿Sí? También van aumentando los valores en el eje Y, es decir, que es una función creciente. Ahora, si usamos una herramienta de una calculadora graficadora, observamos que este es el resultado. Esto fue usado con una página en internet muy buena que se llama Desmos, que la pueden usar para ayudarse en estos ejercicios a entender cómo funcionan las gráficas. Y aquí está la gráfica de la función logaritmo neperiano de x. Aquí está el eje x, aquí está el eje y, y el eje y es igual al logaritmo neperiano de x. Y aquí está el comportamiento, es una función creciente, que su dominio, como podemos observar, el dominio son los números del 0 al infinito, sin tomar en cuenta el 0, todos los números mayores que 0. Si nos vamos moviendo a través del eje X de menos infinito a más infinito, observamos que solo hay función a partir del 0 en adelante, pero ahora el rango son todos los reales, el rango pertenece a todos los reales, porque si vamos desde menos infinito hasta más infinito, pues observamos que para todos los valores hay función, la función está definida. Entonces, vamos a ver qué sucede con un ejemplo. Aquí está la función h de x, que es igual a 2 más el logaritmo de 2x. Ok, tenemos dos transformaciones sobre la función. En primer lugar, está este 2 sumando, es decir, que va a haber una traslación vertical, ¿sí? Porque estamos sumando a la función, no al argumento.
Entonces, ahora la función, si originalmente tenemos un comportamiento así, ahora la función, pues nos va a quedar como así, hacia más arriba, ¿sí? Se va a mover hacia arriba. Ok, y adicionalmente, tenemos un factor de expansión, que lo vemos acá, que nos va a hacer que haya números más grandes en la función. Si antes la función iba así, aumentaba de cierta forma, ahora al ver un número multiplicado, cada mismo número lo vamos a multiplicar por 2 y luego sacar el logaritmo, así que le vamos a estar sacando el logaritmo a un número más grande, así que ahora ella va a ir así. Es decir, va a ir, esta también va aumentando, esta también va aumentando, solo que esto aumenta más rápido. Para un mismo número, esta función va a tener el logaritmo neperiano de 2x, va a tener números más grandes que el logaritmo neperiano de x. Esta va a tener un número más chiquito y esta va a tener un número más grande. Y lo que acabamos de explicar lo podemos ver en la siguiente lámina, donde observamos que podemos leer que la función está desplazada verticalmente debido a que al sumarle 2 al logaritmo, esto implica una traslación vertical y tiene un factor de expansión que genera números más grandes en el rango de la función, que fue lo que estábamos estudiando. Y bueno, si analizamos mediante una tabla esta función, vemos que, si recordamos, nosotros intuimos que la función puede estar teniendo un comportamiento como un poquito más así, como más hacia arriba, que va subiendo más, tiene una traslación vertical y un factor de expansión. Entonces, bueno, para el -1, que está por aquí, la función sigue estando sin definir. Para el 0, que está, acá está -1, acá está 0. Para 0 sigue estar sin definir porque tenemos la asíntota. Pero bueno, a partir del 1 ya no corta en el eje 0 en 1, sino que tiene un valor más grande en 1. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sabemos que la función fue desplazada hacia arriba y así vamos viendo que la función va aumentando a medida que vamos colocando números más grandes, la función va aumentando, que es el comportamiento de una función logarítmica creciente. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Acá está. Es una función creciente, la forma no cambia tanto. Si vemos el dominio, observamos que x no ha cambiado y pertenece desde 0 hasta el infinito, porque si vamos moviendo desde menos infinito hasta más infinito, pues la función solo tiene valores a partir de acá, desde del 0 hacia la derecha, es que tenemos función, pero si me paro en el 0 hacia la izquierda, no tengo función, y en el 0 mismo tampoco hay función, porque nunca llega a tocar, porque es una asíntota, así que el dominio va desde 0 sin incluir hasta más infinito, y el rango de la función, pues si nos vamos a mover desde menos infinito hasta más infinito, observamos que para cualquier número que elijamos, la función siempre va a tener valor. Así que y pertenece a los números reales. Para todos los valores de y va a haber función. Y bueno, eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Acá está expresado el dominio y el rango de la función. Y con esto terminamos cuáles son las dos aplicaciones más importantes del número de Euler, la función exponencial con base e y la función logarítmica con el logaritmo neperiano o logaritmo natural de e. Muchas gracias, espero que hayas entendido lo que hablamos en este video y que te sirva en tu formación académica.